Un joven de 18 años presenta un cuadro clínico de instauración brusca consistente en fiebre, dolores articulares, erupción aguda de pápulas, pústulas y nódulos que evolucionan a úlceras y costras, localizada en el tronco fundamentalmente, acompañada de leucocitosis. ¿Qué diagnóstico de los siguientes debe sospechar en primer lugar? Varicela, exantema medicamentoso, foliculitis aguda, acné fulminans o acné conglobata. Entonces es un joven, ¿no es cierto? En joven, eso es importante saber, enmarcar patologías de acuerdo a la edad también, por eso es importante la epidemiología. Habla de una instalación brusca de fiebre, dolor articular, erupción aguda de pápulas, pústulas y nódulos que evolucionan a úlceras y costras. Nódulos, pústulas, pápulas, puede tratarse de un acné, ¿no es cierto? Si tiene compromiso sistémico, como les había mencionado, acné fulminans. Entonces esa sería la respuesta. Varicela tiene compromiso sistémico, sí, el paciente viene comprometido con fiebre, malestar general, pero la lesión elemental en varicela es la vesícula. Y siendo más exquisitos, vesícula umbilicada. ¿Ya? La vesícula umbilicada es la lesión típica en varicela. Y bueno, esta vesícula umbilicada tiende a hacerse costra y a hacerse pústula, ¿no? Entonces van a encontrar lesiones en diferentes estadios, ¿no? Vesículas, pústulas y costras. Pero un paciente con varicela pues no va a tener leucocitosis, ¿no? Aunque puede tener, pero no hay un compromiso marcado del compromiso sistémico marcado. El exantema medicamentoso puede producir también dolores articulares, pero el rash generalmente es general, ¿no? El antecedente también tendríamos que buscar si es que ha tomado algún medicamento, ¿no? Pero aquí no lo mencionan en la pregunta, por eso es importante leer la pregunta completa. Si por ejemplo nos ponen de alternativa exantema medicamentoso y en la pregunta no nos dicen el antecedente de consumo de medicamentos, obviamente lo vamos a descartar de plano esa pregunta, ¿no? La foliculitis aguda es una inflamación del folículo piloso, pero en el que no hay compromiso sistémico, ¿ya? El acné conglobata es semejante al acné fulminans, pero no hay compromiso sistémico igual. Nódulos y quistes son la clave para el acné conglobata y el fulminans, y la diferencia entre estos es el compromiso sistémico. En cuanto al tratamiento, hay que instaurar un tratamiento temprano y agresivo también, eso es muy importante. Por eso es que la clasificación actual es muy buena, porque a un acné comedónico, o sea, que no tiene un gran compromiso a simple vista, pero que vemos que hay gran número de lesiones, sí le podemos iniciar con isotretinoína. Ya hay tratamiento tópico y tratamiento oral. En el tratamiento tópico encontramos a los retinoides y los antibióticos tópicos, y en el tratamiento oral encontramos a los antibióticos y a la tretinoína, ¿ya? Entonces, acá vamos a detenernos un poco, para que ustedes lo sepan también, para que sepan tratar los pacientes con acné. Cuando es un acné leve, ¿no? Generalmente los muchachos pues no quieren tener nada en la cara, no son muy exquisitos a veces. Pequeñas lesiones, pequeños comedones, entonces pueden utilizar nomás retinoides tópicos. El retinoides, entre los retinoides más usados, el ácido retinoico al 0.05%. Es el más usado, es bastante común. Ahora uno mejor, digamos, que lo utilizamos más ahora, es el adapaleno. Adapaleno al 0.1%. Entonces ustedes hacen su recetita, adapaleno 0.1%, y le dicen que el paciente se aplique cada noche, ¿no? En los comedones, en las pápulas, todas las noches. Les va a producir cierto eritema, cierto ardor, pero eso es parte del tratamiento, porque no se olviden que lo que queremos es disminuir la proliferación de queratina. Entonces el retinoide hace eso, ¿no? Disminuye la proliferación de queratina. Entonces no se olviden, adapaleno y ácido retinoico. Adapaleno yo les recomiendo. Se puede asociar el adapaleno o el retinoide a los antibióticos, tiene mejor efecto, ¿ya? El retinoide además potencia el efecto antibiótico.
Entonces pueden hacer combinación ahí, ¿no? Hay medicamentos obviamente ya de marca que vienen combinados, ¿no? Pero pueden combinar, por ejemplo, adapaleno con clindamicina. La clindamicina al 1% tiene muy buen efecto. O pueden combinar clindamicina con eritromicina también. O perdón, adapaleno con eritromicina o ácido retinoico con eritromicina. Son combinaciones. Entonces ustedes ponen ahí en su receta nomás, ¿no? Adapaleno 0.1 más clindamicina. Entonces ya probablemente el paciente va a ir a la farmacia y le van a vender un producto de marca. Tiene muy buen resultado para los acné leves. Perfectamente queda. Y evita que haya hiperpigmentación postinflamatoria. Tratamiento simple. Ahora, en lo que se refiere a la terapia oral, si vemos un paciente, un muchacho ya que presenta pústulas, ¿no? Estamos hablando de un acné pustuloso, hay que iniciar tratamiento antibiótico, ¿ya? Y en el tratamiento antibiótico, los antibióticos de elección son las tetraciclinas, ¿no? Las de primera generación y las de segunda generación. ¿Ya? No se olviden que tetraciclinas en menores de 14 años hay que restringirlos, ¿no? Esto lo vamos a utilizar a pacientes mayores de 14 años. Entonces, hoy en día el que más se utiliza y es el de elección es la doxiciclina. Es una tetraciclina de segunda generación. Viene por 100 miligramos, ¿no? La tableta o la cápsula. Y se usa por tiempos prolongados. O sea, no se da 7 días. Se usa dosis bajas y tiempos prolongados. Entonces pueden darle 100 miligramos cada día luego del almuerzo porque produce bastante esofagitis, irritación gástrica, con harto líquido, obviamente. Pueden darle 15 días, hasta 30 días sin ningún problema, ¿ya? El paciente, sus 30 pastillas ya viene de un mes. Lo citan de un mes para que verlo, de su acné. Entonces, doxiciclina es el tratamiento de elección. Y si estamos hablando de un acné severo, eso ya no le recomiendo que se lo vayan a tratar, es mejor que lo vea un dermatólogo. Se utiliza la isotretinoína, ¿no? La isotretinoína, un buen medicamento para el acné, controla un 80 a un 90% de los casos de acné. Se da 20 miligramos por día y la terapia como mínimo dura 4 meses. Entonces en acné eso, deben, cuando tengan pacientes con acné, recordar, catalogar bien el acné, cuál es la lesión predominante y de acuerdo a eso dar el tratamiento. Si es un acné muy leve que ustedes notan que no hay mucha afectación en la estética, le dan su retinoide tópico y si ven que hay pústulas, le empiezan el tratamiento antibiótico con doxiciclina sin ningún temor 30 días. ¿Ya? Porque recién ven los efectos al 7º día y va muy bien el paciente. Entonces los retinoides, ya les había mencionado, son anticomedogénicos, comedolíticos, inhibidores inflamatorios, facilitan la penetración de otros medicamentos tópicos como lo son los antibióticos, disminuyen los ácidos grasos libres de los microorganismos. Los que tenemos, el ácido retinoico o tretinoína, adapaleno, el que lo más lo usamos hoy en día, y el tazaroteno que se usa mucho en otros países, pero que es muy irritante. Se utiliza en concentraciones, el ácido retinoico les mencionaba, ¿no? 0.025, 0.5%, o al 1, este es muy fuerte ya, máximo al 0.05%. Bueno, lamentablemente produce eritema, escamación, fotosensibilización y puede producir desencadenamiento de acné pustuloso. Ya, pero de todas maneras es muy seguro el ácido retinoico, estas concentraciones, 0.025, 0.05 es seguro. El adapaleno es un poquito mejor, como les digo, 0.1% idealmente se utiliza para el acné. Puede producir un leve eritema y descamación, hay que advertir al paciente que va a tener esas molestias. El tazaroteno no lo utilizamos. Entonces adapaleno, no se olviden, chicos, ya para que tengan también en su arsenal terapéutico ese medicamento. Antimicrobianos, la eritromicina, la clindamicina, el peróxido de benzoilo. El más usado ahora, la clindamicina, ya que la eritromicina tiene mucha resistencia. Siempre asociar antibiótico con retinoide. Entonces la base del tratamiento tópico es el retinoide en acné, ¿ya? El peróxido de benzoilo degrada proteínas bacterianas por la liberación de radicales libres. La desventaja es que decolora la ropa, ¿no? Produce resequedad e irritación.
Entonces, miren, acá les he mostrado 3 retinoides tópicos y les estoy mostrando 3 antimicrobianos o antibióticos. Entonces, ustedes pueden hacer la combinación que deseen. Ustedes ponen nomás, digamos, ya, ácido retinoico con eritromicina. Así, va a la farmacia el paciente, se compra y hay un medicamento preparado. O pueden poner adapaleno con clindamicina, igual. O hay también adapaleno con peróxido de benzoilo, que es la mejor combinación, pues muy cara. También van a encontrar. El peróxido de benzoilo minimiza el riesgo de resistencia bacteriana. No se recomienda utilizar solo antibiótico tópico. Y las mejores combinaciones son el adapaleno con clindamicina o el adapaleno con peróxido de benzoilo. Esas son las mejores combinaciones para el tratamiento del acné. Entonces acá hay un cuadro que nos indica más o menos cómo debemos actuar frente al acné, ¿no? Vamos a ver, adelante hay una tablita mejor. En lo que se refiere a tratamiento oral, no se olviden formas moderadas, extensas. Acné pustuloso es la indicación. Cuando hay compromiso de tórax anterior, tórax posterior. Eso también es otra cosa que me olvidé decirles. Cuando hay compromiso de tórax anterior y tórax posterior, ya hay que catalogarlo como un acné moderado. Y si es muy marcado esa extensión, como un acné severo. ¿Ya? Es un indicador también de severidad, el compromiso torácico, en tórax anterior y tórax posterior. El tratamiento oral, hoy en día, como les mencionaba, es la doxiciclina. Antiguamente se utilizaba mucho la eritromicina, pero tiene mucha resistencia. Entonces, estamos hablando ahora de pediatría, ¿no? De dermatología pediátrica. Y hemos dicho que no se puede utilizar tetraciclina, ninguna, ¿no? Ni de primera ni de segunda generación en menores de 14 años. Entonces, ¿qué cosa utilizamos? Podemos utilizar eritromicina, igual, dosis bajas. Normalmente dan eritromicina 4 veces por día, 3 veces por día, ¿no es cierto? Pueden darle 1 a 2 veces por día, tiempo prolongado. O un esquema que se está utilizando mucho hoy en día es la acitromicina, que se da en pulsos semanales. O sea, le dan la dosis normal, ¿no? Si es un niño, por ejemplo, le dan la acitromicina 30 miligramos por kilogramo de peso, 3 días a la semana. O sea, lunes, martes, miércoles le dan su acitro y hasta la siguiente semana, lunes, martes, miércoles. Porque hemos dicho que el tratamiento tiene que ser largo, ¿no es cierto? Entonces, lunes, martes, miércoles de cada semana se toma su acitromicina. Buenos resultados tiene. Esto en muchachos, ¿no? Chicos que tengan 12, 13 años, 14 años, entonces para que no estén... A veces uno cuando tiene muchachitos dice, no, es muy pequeño, no le puedo dar doxiciclina. Utilicen acitromicina sin ningún problema. Pero el tiempo es muy importante. Traten de prolongar siempre el tratamiento antibiótico, a un mes por lo menos. Los antibióticos, bueno, creo que está de más hablar del tratamiento, del mecanismo de acción, pero aparte de los que ya conocemos, ¿no? Inhiben la fagocitosis y disminuyen las citoquinas proinflamatorias. O sea, son antiinflamatorios también los antibióticos por vía oral. ¿Ya? Inhiben la interleuquina 1 e inhiben la interleuquina 6, sobre todo las tetraciclinas. ¿Ya? Otra cosa importante que deben recordar es que las ciclinas, o sea, las tetraciclinas, modifican la vía del complemento mediante la disminución de la actividad del factor de complemento 3. O sea, producen hipocomplementemia. Y ustedes saben que en el lupus hay hipocomplementemia, ¿no es cierto? En el lupus eritematoso sistémico. Entonces, aquí viene, ¿no? Un efecto de las tetraciclinas, sobre todo de la doxi y de la aminociclina. Producen fotosensibilidad y pueden producir un síndrome parecido al lupus. ¿Ya? Un síndrome lupus-like se llama. Alguna vez lo han preguntado eso. Es bien conocido ese efecto colateral de las tetraciclinas. De la doxi, más o menos, y de la aminociclina, más. Entonces, hablando de las tetraciclinas, ¿no? De primera línea de los antibióticos orales, ¿no? Hay tetraciclinas de primera y de segunda generación. La primera generación es pues la tetraciclina conocida, la que conocemos. Y de segunda generación la doxiciclina, la minociclina, que las tenemos aquí en el mercado. Hay otra que se llama limeciclina, que solo hay una marca creo, pero no la utilizamos mucho. Entonces la tetraciclina ya no lo utilizamos tanto porque se utiliza 2 veces por día y tiene efectos gastrointestinales
mayores que la doxiciclina y que la aminociclina. Es por eso que se ha pasado ahora a utilizar la doxiciclina como medicamento de elección en tratamiento oral para el acné. Sin embargo, esto no quita que estos no tengan efectos adversos, ¿no? Producen la doxiciclina principalmente esofagitis. Y la aminociclina, uno de sus principales efectos adversos, fotosensibilidad y síndrome parecido al lupus. La dosis ya les había mencionado, 100 miligramos por día, ¿ya? Pueden darle por 15 días o por 30 días. Nosotros generalmente, como mínimo, damos por 15 días, o sea, por 2 semanas, como mínimo. Pueden producir reacciones medicamentosas, ¿no? Como cualquier otro medicamento antibiótico. La aminociclina es muy efectiva para el acné, pero como les dije, presenta muchos efectos adversos, ¿no? Entonces, no utilizar la aminociclina en pacientes lúpicos, en pacientes con conectivopatías, ya que hay disminución del complemento C3. Ahí está, les mencionaba de la aminociclina, produce un síndrome tipo lupus, puede producir artritis, hepatitis autoinmunitaria, tiroiditis, poliarteritis nodosa, fotosensibilidad, fotonicolicosis, coloración de los dientes, síndrome de Steven-Johnson. Entonces, lo que yo le recomendaría para su práctica diaria, doxiciclina, 100 miligramos, mínimo por 15 días, con retinoide tópico. Otra alternativa a veces no tienen acitromicina ustedes en las postas, no hay, de repente, pueden utilizar este medicamento bastante conocido, ¿no? El sulfamethoxazol con trimethoprim, ¿ya? Es muy bueno para el acné pustuloso también, tiene buen efecto. Ya ustedes dirán, no, pero esto siempre se ha utilizado para otras cosas, ¿no? Pero no, se ha demostrado que el sulfamethoxazol es de segunda elección en acné pustulosa, ¿ya? Y la dosis, sin embargo, es menor, ¿no?, a la que normalmente utilizan ustedes para infecciones gastrointestinales o para otro tipo de patologías. Se utiliza una tableta cada día. Y de igual manera, mínimo, 2 semanas como mínimo. Otro medicamento que es solamente para que lo conozcan, obviamente no lo van a recetar, es la Dapsona, ¿ya? Es la alternativa frente a la isotretinoína oral, ¿ya? Porque ¿qué pasa? La isotretinoína oral tiene contraindicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en pacientes con daño hepático no le podemos dar isotretinoína. Entonces, en ellos la alternativa viene a ser la Dapsona. La Dapsona también tiene muy buen efecto en pacientes con acné conglobata, acné nódulo quístico severo. Este va a inhibir la síntesis del ácido dihidrofólico, ¿ya? Y su mecanismo de acción va a ser similar al de las sulfonamidas, ¿no? Inhibe, además es bien conocido el efecto antiinflamatorio de la Dapsona, ¿no? Inclusive se utiliza para algunas conectivopatías, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama lupus eritematoso ampollar, o sea, es una forma de lupus eritematoso sistémico, pero que se manifiesta con ampollas. La Dapsona es el tratamiento de elección. O sea, el efecto antiinflamatorio de la Dapsona es espectacular. Nuevamente les digo, ¿no? Se utiliza en acné fulminans y en nódulo quístico. Eso solamente para que lo sepan, para tener una idea. Finalmente, la tretinoína oral o la isotretinoína se utiliza, como les había mencionado, en acné extenso, ¿ya? Tiene muchos efectos adversos, tienen que conocerlos. Cerosis de la piel, sequedad. Ese es el efecto adverso más frecuente, la sequedad de la piel, ¿ya? El segundo efecto adverso más frecuente es la hipertrigliceridemia, ¿ya? Por eso es que se les pide a los pacientes antes de iniciar su terapia con isotretinoína un perfil hepático y triglicéridos, colesterol, porque estos tienden a elevar los triglicéridos y el colesterol, ¿ya? Puede producir mialgias, puede producir dolor lumbar, opacidad corneal, miopatía, cataratas, y puede producir trastornos psiquiátricos. Ahí es increíble. Tuve una paciente, una joven de 20 años, que le recetamos isotretinoína, vino con la mamá, y bueno, yo me había
no había advertido eso, ¿no? Que puede producir ansiedad, puede producir depresión. Y la madre me viene a decir, doctor, este medicamento tiene que ver algo con el carácter de la persona, sí. Sí, le digo, ¿por qué? Porque mi hija está llorando todos los días. Y realmente, o sea, la chica había tenido un cuadro de depresión por isotretinoína. Entonces, inmediatamente tuvimos que cortarle el medicamento. ¿Ya? Es un efecto adverso de la isotretinoína. El mecanismo de acción no es desconocido. ¿Ya? Inclusive ha habido casos se reportan casos de suicidio, ¿no? En pacientes que toman isotretinoína oral. Y por eso está contraindicado en pacientes psicóticos, ¿no? Psiquiátricos. Bueno, la dosis es más o menos en general 20 miligramos por día. A ver, la isotretinoína es un fármaco que se emplea por vía oral para tratar el acné en algunos pacientes. ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa? Puede elevar los niveles séricos de colesterol y triglicéridos. Produce casi siempre una importante sequedad de piel y mucosa. Es teratógeno y por ello es obligatorio que las mujeres que la tomen realicen una anticoncepción durante al menos 2 años después de finalizado el tratamiento. Puede alterar el proceso de cicatrización de las heridas y facilitar la aparición de queloides. O se han dado casos de hipertensión endocraneal asociados a esta medicación. ¿Sí? ¿No? Hay unos casos de síndrome de pseudotumor cerebri por isotretinoína. Bueno, acá la alternativa viene a ser la C porque se dice que el tiempo para la anticoncepción en una paciente que ha tomado isotretinoína es de 6 meses. ¿Ya? Hemos hablado de la sequedad, altera el proceso de cicatrización de las heridas. Claro, hemos dicho que inhibe, ¿no? La hiperproliferación de la queratina. Este es el cuadro final ya. De acné. Ahora vemos acá. Entonces, en acné leve, comedoniano, retinoide tópico. Hemos dicho adapaleno. En acné que tiene comedones y pústulas, retinoide más antibiótico tópico, todo tópico, cuando es leve. Leve, menos de 20 lesiones, ¿no es cierto? En moderado, ya empezar con vía oral. Y lo asocian nomás a retinoide tópico. O sea, toma sus pastillas y aparte la cremita. Y en el nodular quístico, ya tiene que empezar con isotretinoína. Pero si es que van a recetarlo, tienen que recetar, como les digo, 20 miligramos por kilogramo de peso y pedir todo un perfil hepático de triglicéridos. Una niña de 12 años acude porque tras haber estado esta mañana expuesta al sol presenta una quemadura solar exagerada localizada en cara, respetando región periorbitaria, retroauricular y submentoniana, dorso de manos y ambas piernas hasta la altura de las rodillas. Estaba en tratamiento con diurético tiacídico. Entonces acá miren, por ejemplo nos está dando la clave. Generalmente, bueno, eso al menos pasa en dermatología, ¿no? La respuesta tiene que ver mucho con la pregunta. Y acá están hablando de un tratamiento con diurético tiacídico. Entonces acá están señalando una paciente que hace una reacción de fotosensibilidad, ¿no? Una reacción fototóxica o fotolumínica, ¿no? Entonces, una niña de 12 años, ¿no? Que está expuesta al sol y que tiene una quemadura solar exagerada localizada en cara, respetando región periorbitaria, retroauricular y submentoniana. Entonces, es muy frecuente que los diuréticos y la minociclina, la doxiciclina producen reacciones fototóxicas. Entonces hay una interacción entre algunos componentes del medicamento antibiótico y el sol, y esto va a producir una quemadura. ¿Ya? ¿Es una reacción fotoalérgica por mecanismo tipo 4? No, porque esta es una reacción inmediata, ¿no? Tendría que ser tipo 1. Debe eliminarse el agente causante por el tratamiento sintomático y evitar la radiación lumínica hasta que remite el cuadro. Esta es una alternativa también correcta, ¿no? Hay que retirar el medicamento y hay que evitar la radiación porque está como una quemadura y darle algún sintomático.
Es una erupción polimorfa lumínica. Cuando vean esta palabra polimorfa, tiene que describir varios tipos de lesiones, ¿no? Tiene ampollas, placas, pápulas, pústulas. Acá solamente está hablando de una quemadura. Son correctas 1 y 3. Entonces acá hablan de respuesta A, fototóxica. Aunque desde mi punto de vista tendría que ser 1 y 3. Otra cosa de la reacción fototóxica es que la sintomatología se inicia más o menos 3 a 12 horas luego de la exposición al sol, ¿ya? En cambio, la erupción polimorfa lumínica, las lesiones se van a producir más allá de las 24 horas. Puede haber reacción polimorfa lumínica por medicamentos también, ¿ya? Pero, como les menciono, aparece luego de un día más o menos de haber consumido, de haber estado expuesto al sol. No es tan inmediato como en la reacción fototóxica. Acá su nombre lo dice, tóxica. Es muy agudo. Acude a consulta a una mujer de 19 años que presenta lesiones eritematoescamatosas, edema y alguna vesícula en la cara, escote, dorso de las manos y antebrazo. Las lesiones tienen 12 horas de evolución y han aparecido otras de exposición al campo. Entre los antecedentes personales destaca acné vulgar en tratamiento con retinoides tópicos y doxiciclina oral. El diagnóstico más probable es... Entonces aquí el tiempo, ¿no es cierto? Tranquilamente, mira, acá habla eritematoescamosas, edema, vesículas. Podría ser una polimorfa, o aquí está mal, ¿no? Poliforma. Polimorfa lumínica. Pero el tiempo, las lesiones tienen 12 horas de evolución. Entonces es un tiempo... Estamos hablando que en la polimorfa lumínica es mayor de las 24 horas. Es una reacción fototóxica también. Bueno, vamos a pasar ahora a escabiosis. También frecuentemente ustedes seguramente lo ven en la consulta. Es importante algunas clavecitas para diagnosticar la escabiosis o sarna también llamada. Es producida por la infestación del Sarcoptes scabiei, variedad hominis. Esto es importante recordarlo, ya que hay una variedad también, canis, ¿no? Que es de los animales. El contagio es directo por piel y, bueno, frecuentemente por fomites, ¿no? Esto generalmente en familias que comparten determinados espacios, ¿no? Los muebles, a veces la cama, ¿no? Hay mucha gente en el campo, sobre todo, en una cama duermen 4 o 5 personas. Entonces, hay un contacto directo y hay transmisión de las fomites. Igualmente, el prurito es la clave diagnóstica, pero cuando es un niño mayor de 1 año, porque en los lactantes no hay prurito. Generalmente en los lactantes, como les había mencionado, solamente vienen por vesículas y pápulas en palmas y plantas. Esas son las lesiones típicas de la acarosis o de la escabiosis en lactantes. Ahora, ya cuando el niño es infante, ¿no? 2 años, 3 años, el prurito pues va a ser la característica y además este prurito va a ser nocturno. Son claves que uno ya debe preguntar, ¿no? El prurito es más en la noche o en el día. En la noche. ¿Hay alguien más en la casa que está con prurito? Sí, doctor, mi otro es otro hijito. Ya es una acarosis, ahí no hay nada que hacer. Hay una lesión patognomónica, ¿ya? El surco y la pápula acarina. Este surco acarino, el surco acarino, surco y la pápula acarina se refiere a una lesión elevada, lineal, eritematosa, que va a desembocar en una pápula, ¿ya? Es una lesión lineal elevada que desemboca en una pápula. Es raro encontrarlo, pero cuando lo encuentren es patognomónico. Por el rascado los niños van a presentar, aparte de las pápulas, vesículas, pústulas, ¿no? Eso quiere decir que sea infectado. O pueden presentar también heridas escoriativas nada más, si es que no se ha infectado. Hay una forma de acarosis que se llama sarna nodular, ¿ya? Que es frecuente en lactantes, en niños. Entonces, esta sarna nodular describe lesiones, como su nombre lo dice, nodulares en escroto.
Ya no tiene ninguna otra zona, solamente en el escroto van a encontrar pequeñas pápulas que a la palpación son duras, nodulares. Eso también es una forma de presentación de la carosis. En los niños las lesiones que predominan son el cuero cabelludo, el cuello, la cara, los pliegues, las palmas y plantas. Esa es la clave en niños. Ahora, en mujeres siempre hay que buscar las lesiones en mamas. ¿Ya? En mamas. Cuando tenga una paciente que tiene con mucho prurito, ustedes están sospechando de acarosis, ¿no? Vienen lesiones escoriativas, papulobesiculosas en zonas extensoras. Entonces busquen mamas y si encuentran las mismas lesiones, probablemente se trate de una escabiosis. En niños, como les mencionaba, es muy frecuente que estas lesiones se impetiginicen. Este es, miren, la imagen de una sarna nodular. Es un nódulo, ¿no? Pequeñito. Bueno, este es un nódulo una sola lesión, ¿no? Pero generalmente pueden venir con varias lesiones acá en el escroto. Aquí un lactante, pápulas, vesículas, pústulas generalizadas, ¿no? Es una escabiosis bien marcada. Ustedes la podrían confundir con una dermatitis atópica. No tanto, ¿no? Porque miren, hay una afectación acá difusa, no es como en la dermatitis atópica en donde encontramos más localización flexural, ¿no? Lo habíamos visto bien en el paciente. Y esta es la foto que les repito, ¿no? Del niño que tuvimos con dermatitis atópica, pero que había sido exacerbada por una acarosis. Entonces miren las pápulas eritematosas, por aquí arriba es quizás una vesículas. Entonces son formas de presentación de la acarosis, nodular, vesicular, papular. El diagnóstico es clínico. Sin embargo, si nos quieren hablar de un gold standard, de una prueba con sensibilidad y especificidad 100%, es la visualización del ácaro. Y no es raro, ¿no? Sobre todo en formas severas, en pacientes que presentan sarna noruega. No sé si alguna vez lo habrán visto. Nosotros sí en el hospital vemos con bastante frecuencia pacientes inmunosuprimidos que acuden por presentar grandes placas descamativas, principalmente zonas de flexura, que corresponden pues a una sarna noruega. Entonces en esos pacientes, al hacerle un raspado, nosotros encontramos el ácaro, ¿no? Esta es la característica del ácaro. Tiene 4 patas, este es de perfil de frente y de perfil le tomamos. Este es un paciente que tuvo sarna noruega y los huevos, ¿no? Los típicos huevos del ácaro se encuentran en el raspado. Entonces esto es un diagnóstico ya confirmatorio, ¿no? Un paciente los pacientes con sarna noruega vienen con una eritrodermia pero bien marcada, pareciera que tienen hasta un linfoma cutáneo, ¿no? Entonces, antes de hacer una biopsia en ese caso, por ejemplo, hacemos el raspado. Hacemos el raspado, encontramos esto y ahí no hay nada que hacer, ¿no? Se le tiene que dar el tratamiento. Visualización del ácaro entonces es la mejor forma de diagnosticar. No se olviden del surco acarino, que es la lesión patognomónica. Y en cuanto al tratamiento, también eso de repente un poco les va a interesar. Las medidas generales son importantes, ¿no? El aseo, el tratar de evitar la diseminación de los fomites, ¿no? Cambiar de sábana, la ropa. Y indicar al paciente que el tratamiento se realiza a la familia, ¿no? A todas las personas que estén afectadas, porque si no, hay recidiva. Entonces, si hablamos de un tratamiento tópico, en mayores de 4 años, la permetrina. De 2 años, es muy seguro a partir de los 2 años. La permetrina tiene poca absorción por vía sistémica, solo un 2 a 10% se absorbe por vía sistémica. Entonces la permetrina ustedes la van a encontrar en preparados del 3 al 5%. ¿Ya? Destolit se llama la marca por si acaso de comercial. Permetrina al 5% y lo van a aplicar cada 2 semanas. O sea, 2 dosis nada más. Hoy día en la noche le pasan todo el cuerpo y de acá a 2 semanas otra vez. Esto en cuadros de acarosis o escabiosis leve, ¿no? Ahora, en niños menores de 2 años, según la literatura, el de elección es el azufre precipitado o el azufre sublimado, en concentraciones de 6 a 10%. Deben saberlo ustedes porque a veces se les ocurre preguntar en los exámenes esas cosas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección de la escabiosis en un niño menor de 2 años? Deben conocer que el azufre precipitado. Y en casos de escabiosis ya un poco manifiesta,
¿no? Y sobre todo que el niño ya tenga 5 años, 6 años, se utiliza la ivermectina, ¿no? La ivermectina viene en gotas, ¿ya? La dosis es de 200 microgramos por kilogramo. Hay pocas formas de presentar, pocos nombres, pocos comerciales de ivermectina para humanos, porque esto no se olviden, se utiliza para animales, ¿no es cierto? Para algunas parasitosis. Entonces la ivermectina la pueden utilizar una gota por kilogramo de peso del producto comercial, que viene de 6 miligramos por mililitro. Es un tratamiento muy efectivo, ¿ya? Otra pregunta que les podrían hacer por ahí, ¿no? Ya saliéndonos un poco del tema esto de los niños: ¿cuál es el tratamiento de elección en una paciente gestante con escabiosis? Entonces la respuesta tiene que ser azufre precipitado. Permetrina es seguro, pero no hay estudios que demuestren pues que no produce nada en el feto. Entonces en gestantes siempre hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar de algunas exantemáticas. Primero de la roceola infantil. Es el exantema más frecuente en los 2 primeros años de vida. Un exantema bastante benigno, tiene un curso evolutivo bueno. Y como les había mencionado en algún momento cuando hablamos de herpes, es el producido por el herpes tipo 6. ¿Ya? Entonces no se olviden, por favor, eso tienen que saberlo siempre. El 1 y el 2 son los siempre tipo 1 y tipo 2. El 1 produce la estomatitis herpética, por lo general. El tipo 2 es el herpes genital. El tipo 3, que es el de la varicela zoster. El 4, que es el Epstein-Barr, ¿no? El 5 es el citomegalovirus. El 6 es el que produce la roceola, ¿no? El 7 también, la roceola. Y el 8, el que está asociado a sarcoma de Kaposi. Entonces siempre bueno que sepan esas cosas, que las repiten, siempre las repiten, pero a veces nos olvidamos. Y aparte, conociendo estas claves bien de memoria, nos ayuda a descartar otras alternativas cuando no conocemos todas las alternativas que nos plantean cuando nos hacen una pregunta. Entonces, el herpes virus humano tipo 6 en los linfocitos de sangre periférica y sangre de cordón, o se ha encontrado, ¿no? este virus en pacientes con roceola. El herpes tipo 6 es un linfótropo, ¿no? Y se ha considerado como agente de la roceola infantil, al igual que el 7 también. La